realidad de las cosas es que siempre ha sido así, siempre pues siempre tenemos sorpresas en cada reforma. Normalmente es cada año, algunas son más integrales, algunas son de pequeñas reformas y van cambiando las disposiciones fiscales y aduaneras, lo cual nos obliga a todos los que estamos involucrados en estos temas, pues estar en constante capacitación, estar al pendiente de cuáles son esas reformas. Pero sí no me gustaría dejar pasar que, como decía, las reformas fiscales normalmente van encaminadas a fortalecer los esquemas de recaudación por parte de la autoridad o a fortalecer algunas sanciones, a hacer más efectivo el factor de riesgo para los contribuyentes. En fin, realmente este es el panorama actual que tenemos. La imagen del SAT pues siempre está relacionada con temas de malas prácticas y que su actuación se limita únicamente a la recaudación. Sin embargo, no se privilegia o no se respetan los derechos de los contribuyentes. Al Estado se le está reclamando pues la baja calidad de bienes y servicios públicos y la falta de castigo real a quienes realmente son los incumplidos y defraudadores en contra del fisco federal, que favorece pues las observancias de las obligaciones fiscales. ¿Y por qué digo falta de castigo real? Porque ustedes saben y últimamente lo vemos más frecuentemente, el tema del 69 o las famosas listas negras. Sabemos que si bien tienen un fin constitucionalmente válido, que es evitar la evasión, la elusión fiscal de la recaudación de impuestos, lo cierto es que normalmente, o la percepción que se tiene en el medio es que no son necesariamente estos contribuyentes a los que les están afectando los procedimientos que el legislador incluye en la legislación fiscal para tratar de evitar o para tratar de cerrar la puerta a quienes han encontrado alguna forma o algún esquema de evasión fiscal. La sociedad no percibe materializado el gasto público de manera adecuada y pues con la intención de procurar que sea más fácil la recaudación tributaria, pues es que el legislador implementa cada vez más duras políticas fiscales, cada vez más invasivas se considera para los derechos de los contribuyentes y bueno, este es el panorama actual. ¿Qué hacer en contra de este panorama? Que seguramente ustedes también tendrán una fotografía, una perspectiva de lo que estamos comentando. Lo cierto es que debemos o debe ser sacramental tener en presente siempre la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que México es uno de los pocos países que cuenta con un catálogo, que cuenta con una ley como tal, donde se enuncian de manera general, claro está, de manera muy genérica, los derechos de los contribuyentes, pero al menos hay una disposición específica y una ley federal que consagra estos derechos y todos los demás derechos implícitos en la legislación fiscal. Y cuando hablamos de legislación fiscal, pues sabemos que es muy vasta, porque no solo hay que saber código fiscal, ley de comercio exterior, ley aduanera, ley de renta, ley de IVA, resolución miscelánea, criterios no vinculativos, jurisprudencia incluso de corte y del tribunal fiscal. Es decir, es tan vasta nuestra legislación fiscal que tenemos que estar siempre al pendiente pues, de las nuevas tendencias de fiscalización, de las reformas que se proponen por parte del legislador. Entonces, este es básicamente, trato de compartir en dónde estamos parados y la importancia de rescatar, que es de suma trascendencia, que siempre tengamos o llevemos de la mano nuestra Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes, que la hagamos valer, que no se nos olviden esos derechos, que claro está, la autoridad tendría que ser la primera en conocer pues estos derechos, pero la realidad de las cosas es que si no los ejercemos, pues cada vez se van haciendo más tenues o se da la idea de que la autoridad puede sobrepasar sobre estos. ¿Cuál debe ser la estrategia fiscal actual para estos temas que estamos viendo? No hay otra. La realidad es que sí o sí debe ser la cultura de la prevención, la cultura de la información y sobre todo del ejercicio inmediato de los derechos fundamentales de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque sabemos o vemos cómo las reformas fiscales recientes, pues es justamente eso, ¿no? Fortalecer las facultades de la autoridad, ni siquiera ya podemos decir facultades de comprobación, están fortaleciendo las famosas facultades de gestión
que en realidad son de recaudación, son de fiscalización y vigilancia, pero que son incluso mucho más efectivas en comparación con las facultades de comprobación. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, mucho más inmediato, sin necesidad de recursos materiales y humanos por parte de la Secretaría o por parte del SAT o las autoridades fiscales en general, y es mucho más efectiva a través de la llamada cartita de invitación, del atento aviso, te invito a que regularices, incluso seguramente ustedes habrán fijado en días pasados los parámetros de tasas efectivas de contribución, donde ya el SAT también nos está dando un catálogo de actividades y donde nos dice, oye, tal industria o tal actividad tiene una tasa efectiva de recaudación o de pago de impuestos del 20%. Entonces, aguas con aquellos contribuyentes que no tengan esta tasa efectiva. Te invito a que regularices tu situación fiscal o a que, es decir, estamos ahora sí que el Big Brother se quedó corto. La realidad es que eso es lo que pretende la autoridad fiscal, saber que nos está vigilando y hacer más fuerte el factor de riesgo para evitar o para pretender desalentar ciertas prácticas elusivas y evasivas de los tributos, ¿no? Entonces, esa es la cultura o esa es la estrategia fiscal actual, prevenir, informarnos y si hay algún indicio o algún acto de autoridad, ejercer de manera inmediata los derechos fundamentales. Que claro, ustedes me dirán, la justicia fiscal y aduanera no es barata, la realidad es que no. Lo cierto es que hay que invertir también pago de abogados, en fin. Entonces, no es sencilla tampoco los criterios del Tribunal Fiscal o del Poder Judicial. También vemos cómo van siendo un poquito más encaminados a la defensa de la recaudación de los impuestos por parte del Estado, pero lo cierto es que aquí también tenemos pues una moraleja o una cuestión necesaria que es importante compartir, hacer uso de los mecanismos alternativos de resolución de controversias en materia fiscal y que afortunadamente tenemos al alcance de cualquier contribuyente, desde el chiquito hasta el grande empresario y la empresa multinacional, para hacerlo más sencillo o más asequible a los contribuyentes, ¿no? Estos mecanismos alternativos son opciones que ofrece la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en este abanico de opciones o las 9 facultades sustantivas que ofrece la Procuraduría para la defensa de los derechos de los contribuyentes. Y claro está, si no es sencilla, si no es fácil la defensa de los derechos en sede contenciosa o en poder judicial, es cierto, tampoco es fácil o tampoco es sencilla el tema de los medios alternativos. ¿Por qué? Porque ustedes me dirán, estos medios alternativos pues no tienen o no son obligatorios o coercitivos para la autoridad fiscal, es decir, no podemos obligar a la autoridad fiscal y es correcto porque si pudiéramos hacerlo, pasaríamos a ser un tribunal y lo que se pretende es que sea un medio alternativo. Lo que sí es cierto es que el peso que ustedes, porque finalmente son ustedes quienes hacen uso de los derechos de estos mecanismos alternativos a través de PRODECON, los que fortalecen la institución y los que van consolidando los trabajos de la Procuraduría en defensa del contribuyente. Sabemos todos, y esto nada más es para recordar, que PRODECON es un organismo autónomo, es decir, no tiene dependencia ni del SAT ni de la Secretaría de Hacienda, porque luego se cree que es parte de la misma Secretaría. No, es un organismo autónomo, es especializado en materia fiscal y ofrece o pretende hacer de manera más fácil, ágil, gratuita, ofrecer al contribuyente cualquier servicio, que hablamos desde la asesoría simple, una consulta, formar o ser el abogado patrono del contribuyente en los medios de defensa con algunas limitaciones en este servicio, recibir quejas y reclamaciones, en fin, los acuerdos conclusivos que también son una alternativa en temas de fiscalización. Entonces, ya con este contexto, vamos a iniciar con el tema de la sustanciación del recurso de revocación. Y el recurso de revocación corresponde a la defensa del contribuyente en sede administrativa. Es decir, los contribuyentes pueden impugnar los actos y resoluciones de estas autoridades fiscales y aduaneras que consideren lesivos o que vulneren sus derechos ante la propia autoridad fiscal. Es decir, si bien no es la propia autoridad que emite el acto, queda
dentro de la misma autoridad fiscal. Es decir, la misma autoridad se le da el derecho, la oportunidad, porque también es una oportunidad de que sea ella misma quien revise sus actuaciones para corregir, para, digamos, sí, corregir ciertas acciones o actitudes por parte de la autoridad fiscal que vulneran los derechos de los contribuyentes. Y seguramente, digo, no solamente es el recurso de revocación, también tenemos el recurso de inconformidad, que este es para los llamados OFA, los organismos fiscales autónomos, que es el IMSS y el Infonavit. Pero en esencia, un recurso administrativo es la defensa administrativa del contribuyente, es decir, ante la propia autoridad fiscal, quien se va a llevar el recurso. El recurso de revocación está regulado en nuestro título 5, en el capítulo 1 del Código Fiscal de la Federación, en nuestros artículos 116 al 133 del Código Fiscal. Después del 133 también encontramos el recurso de revocación, pero este es el recurso de revocación exclusivo de fondo, es decir, es específico o especial cuando la resolución proviene del ejercicio de facultades de comprobación, es decir, revisión de gabinete, visita domiciliaria y ahora las famosas revisiones electrónicas o auditoría electrónica, que están siendo muy usadas por la autoridad. Sí, la realidad es que es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque todo este cruce de información a través de los mecanismos digitales, que hacia allá va la tendencia digital de la recaudación fiscal, es mucho más fácil para la autoridad hacer ese cruce de información y claro, este cruce de información también o no está exento de errores, es decir, no puede advertir cuestiones de fondo o cuestiones específicas del modelo de negocio del contribuyente, pero que se utiliza porque para la autoridad representa una forma mucho más ágil, mucho más sencilla de auditar a los contribuyentes. No se invierte tanto recurso humano ni económico. En fin, entonces, digamos que el recurso de revocación exclusivo de fondo también tiene como condicionante que el crédito fiscal que emane de esta ejercicio de facultades de comprobación exceda un poquito más de 6,5 millones de pesos para nosotros poder acceder a este recurso exclusivo de fondo, que si bien no lo vamos a comentar ampliamente, es importante que sepan de su existencia y la diferencia, digo, con estas condicionantes que estamos hablando, que solamente o es exclusivo para el ejercicio de facultades de comprobación, que el crédito fiscal determinado debe exceder de la cuantía, es un poco más de 6,5 millones de pesos, y que los agravios que se hagan valer en este recurso tendrán que ir encaminados a la sustancia, al fondo del asunto como tal, lo dice su nombre. Es decir, no se permite en este medio de defensa hacer valer cuestiones formales, hacer cuestiones de competencia, por ejemplo, o de no se citó la fracción X, el inciso X de tal disposición. Es decir, todas las formalidades que también son violaciones al procedimiento se excluyen de este recurso para únicamente abocarse al fondo del asunto, es decir, si el contribuyente efectivamente o no tenía la obligación de enterar, trasladar, recaudar, retener, es decir, sobre la materia de fondo. Y pues bueno, decíamos que el recurso de revocación pues tiene ese propósito que la propia autoridad fiscal revise sus actuaciones para determinar si efectivamente se ajustó a derecho o no, para poder revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada. Seguramente habrán escuchado que el recurso de revocación, digamos, en el ambiente donde normalmente se promueve o donde los contribuyentes, abogados, fiscalistas y contadores lo conocen coloquialmente como el recurso de confirmativa o el recurso de confirmación. Porque la mayoría de los casos la respuesta agotada del recurso de revocación es que la autoridad opte por confirmar la resolución impugnada. Que si bien recientemente o particularmente puedo compartirles que la autoridad sí está haciendo un esfuerzo para revisar a conciencia sus actos y cuando debe revocar o modificar la resolución lo hace, lo cierto es que pues seguimos teniendo esta percepción, ¿no? Que el recurso de revocación podríamos decir no me sirve y vamos a ver para qué caso sí me sirve o vamos a ver los puntos finos de cuándo agotar un recurso de esta naturaleza.
¿Quién es la autoridad competente? No existe un órgano independiente, no existe un órgano ajeno a la autoridad que vaya a verificar la controversia o el recurso de revocación. Es decir, quien analiza el recurso de revocación, si bien no es propiamente, ejemplo, la aduana de Guadalajara, Auditoría Fiscal de Jalisco 3, la aduana de Nogales o X autoridad fiscal, no es ante ella misma quien se promueve el recurso, sino la unidad administrativa o la autoridad encargada de la defensa jurídica de esa autoridad fiscal. Y normalmente lo conocemos a esta unidad administrativa como la administración desconcentrada jurídica en razón del territorio del domicilio fiscal del contribuyente o de quien haya emitido la resolución impugnada. Es decir, no será la aduana quien va, por ejemplo, ¿no? La aduana de Guadalajara quien vaya a resolver este recurso, pero se dice que es la misma autoridad fiscal. ¿Por qué? Porque las unidades administrativas, si bien cada una de las unidades administrativas del SAT tiene facultades específicas ilimitadas conforme al reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria, lo cierto es que cada unidad administrativa pues tiene un campo de competencia y quien resuelve finalmente el recurso de revocación son las administraciones desconcentradas jurídicas de cada una de las autoridades fiscales. Perdón, estaré particularmente al pendiente del chat. Si tienen alguna duda, por favor, tengo entendido que no tienen habilitado el micrófono, lo cual hubiera estado genial, pero por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, con mucho gusto estaré al pendiente del chat. Se presenta el recurso de revocación invariablemente a través del famoso buzón tributario. Entonces, antes que cualquier cosa, si bien vamos a platicar cuándo procede, cuándo no procede, cuáles son las ventajas y las desventajas de promover un recurso de revocación, sí es importante que siempre, antes de cualquier cosa, podamos verificar que tengamos habilitado nuestro buzón tributario, que nuestra e-firma se encuentre vigente para no tener ninguna complicación al momento de presentar nuestro recurso de revocación, porque invariablemente tendrá que presentarse a través de esta herramienta electrónica que es el buzón tributario. Hay supuestos de excepción, sí, existen varios supuestos de excepción contenidos en resolución miscelánea y, por ejemplo, algunos de estos casos de excepción es cuando el contribuyente no tenga la obligación de estar inscrito en el RFC. Y ustedes dirán, híjole, pues la realidad es que la mayoría de las personas pues está inscrita en el RFC. ¿Quién no estaría obligado a estar inscrito? Digo, sabemos, por ejemplo, en temas aduaneros, en el rubro de pasajeros, que hay distintos procedimientos que pueden iniciarse a los contribuyentes o a los pasajeros, ni siquiera contribuyentes, ¿no? Que vienen a lo mejor de otro país o incluso de territorio nacional, donde la autoridad inicia ciertas facultades de revisión para, por ejemplo, el equipaje, lo que incluye o no el equipaje. Y derivado de estos procedimientos puede haber resoluciones determinantes de adeudos fiscales o imposición de multas, los cuales no estarían obligados. ¿Por qué? Porque a lo mejor son extranjeros o bien porque no se encuentran obligados a estar inscrito, por ejemplo, una ama de casa que no tiene alguna actividad por la cual obtenga ingresos, no estaría obligada. Y en estos casos se podrá presentar el recurso de revocación de manera tradicional. ¿Cómo de manera tradicional? Como lo hacíamos antes de la inclusión en el buzón tributario, antes del 2014 para acá. Entonces ya tenemos un poquito de tiempo o de experiencia en estos temas de buzón tributario. Lo cierto es que aún sigue habiendo fallas, sí, hay fallas también en el buzón tributario y que para esto hay una regla de resolución miscelánea, no recuerdo ahorita el número, pero que nos dice que si por alguna razón nuestro buzón tributario presenta intermitencias o inconsistencias que nos permitan efectivamente presentar algún trámite, cualquiera que sea, pero ahorita estamos hablando del recurso de revocación. Si yo no puedo presentar mi recurso el último día de vencimiento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es capturar las pantallas, las impresiones de pantallas donde se advierta que existe una falla
en el portal para poder aplicar esta regla que se dice, se entiende por prorrogado el plazo al día siguiente del vencimiento. Pero ojo, que ser particularmente cuidadosos en recabar la evidencia documental de que efectivamente existió una falla en el buzón tributario. No son tan comunes, pero lo cierto es que a la fecha siguen sucediendo estas fallas a nivel central del SAT. Entonces hay que tener en cuenta esta situación. Y decíamos, se presenta ante la autoridad encargada de la defensa jurídica de quien emitió el acto que vulnera los derechos o el acto que vamos a impugnar, que normalmente son las administraciones desconcentradas jurídicas de todas las latitudes del territorio nacional. En cuanto a la procedencia del recurso de revocación, procederá o es procedente contra actos administrativos dictados en materia fiscal federal. Entre estas, las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales. Y si bien encontramos distintos incisos para la procedencia del recurso de revocación en el Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que no necesariamente tenemos que irnos a la literalidad de estas fracciones. ¿Por qué? Porque existen muchos casos que, la ley no puede ser casuística o no puede contemplar todos los casos de manera enunciativa, sino lo que hace es englobar de manera general o en términos generales lo que es impugnable. Entonces es importante que cuando decimos resoluciones definitivas por las autoridades fiscales, lo primero que se nos viene a la mente es, pues a lo mejor un crédito fiscal o la imposición de una multa, porque es la decisión final o la postura final de la autoridad fiscal en perjuicio del contribuyente y se considera definitiva. ¿Por qué? Porque la autoridad ya fijó su postura, ya decidió de manera definitiva que el contribuyente es acreedor a un crédito fiscal o a alguna imposición de multas. Pero esta resolución definitiva, les decía, viene segregada o viene ejemplificada con distintos incisos. Por ejemplo, determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos, un crédito fiscal derivado de una revisión, por ejemplo, de un PAMA, de un PACO, o bien accesorios de las contribuciones, una multa, un aprovechamiento. Y como ejemplo, el más fácil sería una visita de auditoría, una revisión de gabinete o un dictamen, la revisión de un dictamen del contador público para revisar declaraciones y que el contribuyente, pues, o durante el ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad determine que el contribuyente no enteró sus contribuciones conforme a la ley o realizando la deducción de algunas operaciones que a juicio de la autoridad no son deducibles, lo que nos implica la determinante de un crédito fiscal. Y ojo, no necesariamente va a determinar un crédito fiscal. Ejemplo, si en esta visita domiciliaria del ejercicio fiscal 2017 el contribuyente declaró una pérdida fiscal de, no sé, 2 millones de pesos y la autoridad dice no te asiste el derecho a amortizar esa pérdida fiscal o tu pérdida fiscal no es en esa cuantía, sino que tu pérdida es de 1 millón de pesos, aun y cuando no haya saldo a pagar o saldo a cargo del contribuyente porque la autoridad verificó la amortización de la pérdida y determinó que no eran 2 millones, sino 1 millón, por ejemplo, y al final de cuentas o al final de la historia el contribuyente no tuviera que pagar algún adeudo, ¿podría existir una sanción? Sí, a lo mejor por el tema de no presentar conforme a la ley las declaraciones, o bien no necesariamente se va a determinar una omisión, por ejemplo, de impuestos sobre la renta porque el contribuyente tenía una pérdida fiscal. Por eso es necesario, pues, contextualizar el tema de las resoluciones definitivas. Otro supuesto es cuando se niegue la devolución de las cantidades que procedan conforme a la ley. Aquí hablamos de saldos a favor y pago de lo indebido, que son dos cosas diferentes, que ambas, tanto el pago de lo indebido como el saldo a favor, pues se solicitan ante la autoridad fiscal en términos del 22 de Código Fiscal de la Federación. Y dependiendo de del resultado de ese trámite de solicitud de devolución, tanto de saldo a favor como pago de lo indebido, si encontramos una negativa, y ojo aquí, les decía, no literalmente nos vamos a ir solo con la negativa. ¿Qué pasa si obtenemos una autorización parcial? Es decir, del millón de pesos que solicitó en devolución, la autoridad solo me devuelve 500,000. ¿Puedo ir a recurso de revocación o es una resolución definitiva? Por supuesto que sí,
aunque solamente se enuncie contra una negativa. Se entiende negado aquel remanente no devuelto al contribuyente, aunque se haya utilizado de manera parcial el saldo a favor. Dictan las autoridades aduaneras, ejemplo, cuando la autoridad impone cuotas compensatorias o alguna revisión, una revisión profunda o una visita domiciliaria donde la autoridad también verifica la legal estancia de las mercancías en el domicilio fiscal, un PAMA, un PACO. También existen casos administrativos, o cuando se suspende o se cancela la patente aduanal. Sin embargo, en contra de estos no procede el recurso. ¿Por qué? Porque se considera que el artículo 117 del Código Fiscal se refiere a la procedencia en contra de actos dictados en materia fiscal federal y no en materia administrativa federal, que si bien digamos que el agente aduanal es un auxiliar de la administración pública o de la autoridad aduanera, porque es el experto en la clasificación de las mercancías y experto en todos los requisitos para llevar a buen puerto, importar o exportar las mercancías, lo cierto es que se considera que entra dentro del ramo administrativo. El siguiente, cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal. Y digo, antes de continuar, sí es importante precisar que decíamos algo relevante, es que no necesariamente tiene que estar enunciado de manera específica alguna resolución o alguna especie de resolución en el recurso de revocación para que ésta sea procedente. Hay muchos supuestos y hay muchos casos que son debatibles en cuanto a su procedencia. Claro, no nos vamos a meter al detalle de estos supuestos, pero sí valdría la pena que pudiéramos o que nos lleváramos esa acotación de que no necesariamente tiene que estar enunciado textualmente. En el artículo es el 117, el que prevé en contra de qué procede el recurso de revocación, pero lo cierto es que hay otras modalidades de actos que pudieran considerarse que es un acto definitivo y que causa agravio en materia fiscal federal y que no necesariamente están incluidos de manera expresa en el 117. También es procedente en contra de los actos de autoridades fiscales federales que exijan el pago de créditos fiscales. Y cuando hablamos exijan el pago, estamos hablando del procedimiento administrativo de ejecución. Y aquí sí hay que tener mucho cuidado porque la fracción o el inciso, la fracción 2, el inciso A del 117 nos dice cuando se aleje, ojo, que estos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora y que se refiere a los recargos o gastos de ejecución. Es importante precisar que decíamos, exijan los pagos de créditos fiscales por regla general, y ya también así lo avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando se habla del procedimiento administrativo de ejecución, estos actos dentro del PAE tienen reglas especiales para el recurso de revocación. Es decir, si viene la autoridad y me requiere de pago, tengo que pensar que por regla general no sería procedente el recurso de revocación, salvo que yo ya haya pagado ese crédito fiscal, que ese crédito fiscal sea inferior, es decir, hice cuenta o pagos a cuenta del crédito, o bien que ese crédito fiscal está prescrito, es decir, ya transcurrió el plazo para que la autoridad tenga la facultad de venir a cobrarme, para que pueda ser procedente el recurso de revocación en contra de los actos de PAE, porque por regla general decíamos no son impugnables el PAE en recurso de revocación, salvo supuestos de excepción que son los que estamos viendo. Incluso es tan especial el procedimiento administrativo de ejecución en recurso de revocación que tiene incluso plazos especiales para promover el recurso. Por regla general también decíamos que el recurso es procedente dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel que surte efectos la notificación del crédito fiscal o la resolución que determine la situación fiscal del contribuyente.
Entonces decíamos, ejemplo, el crédito fiscal que me exigen está extinto, ya lo pagué, ya lo compensé, que esto ha pasado mucho o pasa mucho por el tema de, por ejemplo, de las devoluciones, donde el contribuyente solicita la devolución de un saldo a favor de impuestos sobre la renta y la autoridad de oficio compensa el saldo a favor del contribuyente respecto de un adeudo que se encuentre registrado en sus sistemas institucionales, aun y cuando ese crédito ya haya sido pagado por el contribuyente. También puede suceder que se exija un crédito por un monto superior. ¿Por qué? Porque el contribuyente realizó pagos a cuenta o bien porque se estima que la autoridad cometió algún error en aplicar algunos pagos provisionales o bien en el cómputo de los recargos y las actualizaciones, y se considera que también en este caso será procedente el recurso de revocación. Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución. Ojo, cuando se alegue que este procedimiento coactivo para hacer efectivo el pago de las contribuciones no se ajuste a la ley o determinen el valor de los bienes embargados. Y decíamos, contra el PAE, todas las violaciones cometidas antes del remate solo las voy a poder hacer valer hasta el momento de que se publique la convocatoria de remate y dentro de los 10 días siguientes a la fecha de su publicación. En este pequeño extracto ustedes tendrán una respuesta. Dice, hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate. Ojo, hay bienes que no necesariamente o que materialmente sería imposible que exista una convocatoria de remate. Por ejemplo, cuando se inmovilizan cuentas bancarias, nunca va a haber una convocatoria de remate. Entonces, si nosotros nos acordamos o nos vamos con esta idea de que el PAE, todas las violaciones que se cometan durante ese procedimiento, solo las vamos a poder hacer valer por regla general hasta la publicación de la convocatoria de remate, nuestra calidad de PAE o nuestro procedimiento de PAE nos va a dar la respuesta de si debo o no debo esperar a la publicación de la convocatoria. Ejemplo, si inmovilizan mis cuentas bancarias, no va a haber una convocatoria de remate, por lo cual aquí ya tengo el indicio o ya sé que no debo esperarme hasta este momento. Y ojo, también todas estas violaciones tienen un plazo especial, no me voy a esperar al plazo de los 30 días siguientes de la publicación de la convocatoria de remate. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no va a haber una convocatoria de remate. Es decir, hay supuestos de excepción específicos para la procedencia del recurso de revocación. El procedimiento administrativo de ejecución se lleva a cabo a través de varias etapas que podríamos identificar como el requerimiento de pago, ya hay un embargo, hay un remate e incluso la aplicación del producto derivado de la obtención de ese remate. Es decir, si ya se publicó la convocatoria, ya se remató y se aplica el producto, ¿estoy en aptitud de irme a recurso de revocación en contra de esa aplicación del producto? La respuesta es sí. Claro, hay supuestos específicos en los cuales puedo hacer valer el recurso cuando se aplica o se mal aplica la aplicación del producto al adeudo que tiene el contribuyente con la autoridad fiscal. Afecten el interés jurídico de terceros. Y ustedes, digo, una muestra más clara es cuando, por ejemplo, estamos rentando un bien inmueble, donde mi domicilio fiscal, mi sucursal está en un bien inmueble rentado y donde llega la autoridad a realizar el embargo y embarga el bien inmueble en el que yo estoy rentando. No es de propiedad del contribuyente deudor, sino de un tercero. Digo, antes de llegar a este punto, lo cierto es que de pronto la autoridad es necia, ustedes exhiben el contrato de arrendamiento y demás y bastaría para eso, o bastaría con eso que la autoridad pues desistiera de embargar el bien inmueble, pero muchas veces pues la autoridad ante la pues desconfianza del contribuyente que pueda elaborar un contrato de arrendamiento que no pudiera llegar a ser cierto o real, es que decide embargar un bien inmueble de un tercero. Entonces, ¿quién? Si bien no me afecta o no le afecta al contribuyente deudor, porque ese bien inmueble no es de su propiedad, sino de un tercero,
Lo cierto es que este tercero tendrá ese interés jurídico para acceder al recurso de revocación. Y aquí se preguntarán, oye, ese tercero que no fue parte o que no es parte del procedimiento, ¿cómo se va a dar cuenta para poder interponer el recurso de revocación dentro de los 30 días hábiles siguientes a que se notifica o que se materializa el embargo? Por eso es que la autoridad fiscal, o más bien, por eso es que el Código Fiscal prevé que para los casos en que se afecte el interés jurídico de terceros, el recurso podrá promoverse en cualquier tiempo. Es decir, aquí los plazos legales ordinarios y por regla general tienen todos los contribuyentes, no aplican cuando se afecte el interés jurídico de un tercero. Podrán promoverse en cualquier momento. Otro ejemplo, una pareja está casada por bienes separados, el marido o la esposa es quien adeuda el crédito fiscal y se embargan bienes propiedad de uno de los cónyuges, ¿no? Aquí también se aplica o también podríamos estar hablando que se afecta el interés jurídico de terceros. ¿Por qué tercero? Porque no es quien de manera directa interviene en la relación jurídica tributaria, que es el SAT deudor, sino un tercero. También podrá hacer valer este recurso y en cualquier momento. ¿Es optativo el recurso de revocación? Sí, y esta optatividad se refiere a que el contribuyente puede o no, a su decisión, optar por el recurso de revocación o irse directamente a juicio de nulidad. Y digo, dada esta optatividad, es importante compartirles algunos puntos finos o algunos comentarios del cuándo vale la pena irnos a recurso y cuándo definitivamente vale la pena o es preferente irnos a juicio de nulidad. ¿Por qué? Porque el recurso, si bien tiene un plazo, la autoridad, un plazo legal para que la autoridad resuelve este recurso, que es un plazo de 3 meses, una vez interpuesto este recurso, lo cierto es que y más aún ahora por el tema del COVID, la pandemia, todas las autoridades supieron pues un rezago de información. Estuvo cerrado el tribunal, es decir, muchos contribuyentes optaron por irse a recurso porque el tribunal detuvo, el Poder Judicial también detuvo toda la actividad jurisdiccional, se trabajó con guardias y demás, es decir, era muy lenta la justicia en tribunales, optaron los contribuyentes por irse a recurso, que también las autoridades trabajaron con un menor plantilla del personal, lo que hizo pues básicamente una bola de nieve, que si bien ya se tenía y que no fue justificación o que no fue totalmente dependiente del tema del COVID, lo cierto es que se hizo más evidente todo el rezago administrativo de las autoridades y que también el transcurso del tiempo para que la autoridad resuelva un recurso de revocación pues afectará en cierta medida al contribuyente y lo vamos a ver más adelante. Entonces decíamos, el artículo 125 del Código Fiscal establece la opción de controvertir esos actos de autoridad de manera optativa a través de recurso o a través de juicio de nulidad. Pero ojo, hay un candado en esto, si bien es optativo, lo cierto es que sí se debe intentar la misma vía elegida por el contribuyente para impugnar un acto que sea un antecedente o consecuencia de alguno que ya se haya optado por el recurso de revocación. Es decir, una vez que yo opté derivado de un procedimiento que se desahoga por fases o derivado, por ejemplo, fui a impugnar un requerimiento de obligaciones porque considero o el contribuyente no tiene la obligación de presentar la obligación que la autoridad le está requiriendo. Fui a recurso, impugné ese requerimiento de obligaciones y que si bien, ojo, hay tesis o hay criterios que dicen un requerimiento de obligaciones no es definitivo. ¿Por qué? Porque todavía la autoridad te está requiriendo y es un acto futuro y incierto si te va a multar o no. Lo cierto es que en el caso cuando el contribuyente no tiene la obligación, se considera un acto definitivo. Me estás requiriendo algo de lo que yo no soy o no soy obligado directo, ¿no? Y luego impugno este requerimiento, lo impugno en recurso y luego viene la multa o viene la determinante del crédito y lo impugno a través de juicio. Mi juicio será improcedente porque debo agotar
la misma vía elegida si es un acto antecedente o consecuente de uno en el que ya se haya optado y esa optatividad haya sido el recurso de revocación. O bien también cuando nos fuimos a un recurso de revocación, impugnamos una resolución determinante de un crédito, el recurso fue parcialmente favorable para el contribuyente, en donde se determina que quede sin efectos esa resolución para que se vuelva a determinar, cuantificar el crédito, se eliminen ciertas, o más bien se consideren ciertas deducciones, por ejemplo, que sí son procedentes, y en cumplimiento a este recurso se determina una nueva resolución determinante. Esta nueva resolución determinante no podrá impugnarla de manera directa, o si la impugno de manera directa a través de juicio, será improcedente, porque debo agotar la misma vía elegida de donde nace o de donde proviene el cumplimiento, que fue una resolución recaída a recurso. El plazo para la interposición, por regla general que decíamos, es de 30 días hábiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos su notificación. Esta es la regla general y veíamos cómo hay una regla especial para los casos de PAE, que es 10 días hábiles siguientes a aquel en que se haya publicado la convocatoria de remate. Algo particular o comentario particular en la publicación de la convocatoria de remate se publica a través de la página de internet. Es decir, esta convocatoria legalmente no existe obligación para la autoridad de notificarla de manera personal al contribuyente, con lo cual es poco probable y ha habido muchas controversias en el Poder Judicial y muchas jurisprudencias que se han pronunciado al respecto. Algunos se pronuncian, digo, al final de cuentas ya hay jurisprudencia en la Corte que efectivamente no es una obligación para la autoridad fiscal de notificar este acto o esta convocatoria de manera personal al interesado, lo cual particularmente hace pues complejo la defensa contenciosa, porque pues el contribuyente no se da cuenta de cuándo empieza a transcurrir su plazo. Todas las convocatorias de remate pues se fijan en las páginas de internet o en el portal de internet, y se supone que como se tiene acceso público a estas convocatorias de remate, pues están accesibles a todo el público en general, pero sí hay que tener pues mucho cuidado con este tema. A ver, veo aquí el chat. Ok. Tenemos una pregunta. Dice, ¿lo mencionado viene vinculado? Sí, en el artículo 128 del Código Fiscal de la Federación, sí. O él te refieres al tema de cuando se impugnan resoluciones que afectan los intereses de un tercero, que lo pueden hacer en cualquier momento. Es correcto. Los plazos especiales para el recurso de revocación, decíamos, en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando este no se haya ajustado a la ley, todas las violaciones hasta los 10 días hábiles siguientes que yo puedo promover el recurso a la fecha de la publicación de la convocatoria de remate. No necesariamente o no en todos los embargos va a haber una convocatoria de remate, porque no se trata de un bien susceptible de rematarse. Ejemplo, cuentas bancarias, ahora ya también el tema de inversiones en Bitcoin, y bueno, ya evolucionó mucho este tema de, incluso por ejemplo, de acciones, cuando se tienen acciones en alguna empresa, no habla una convocatoria de remate porque no son susceptibles de rematarse en esos términos. Lo cierto es que no habrá esta convocatoria y por lo tanto es un indicio de que tenemos o que no tenemos que esperarnos a la convocatoria de remate y pudiera estar transcurriendo el plazo para promover el recurso de revocación de ya. Ok, ya lo vimos. Requisitos de procedencia. Los requisitos de procedencia, si bien es como cualquier otro trámite, el contribuyente deberá señalar el nombre, si es persona moral, la denominación, el domicilio fiscal, el RFC, en fin, estos datos servirán a la autoridad para fijar la competencia de la autoridad y para asignar pues la clave que corresponde al registro o al recurso de ese registro para poder, digamos, identificar el recurso. ¿Qué pasa si yo promuevo? La realidad es que ahorita ya no sucede tanto,
porque a través de buzón tributario tú presentas tu recurso de revocación y automáticamente se presenta o se direcciona a la autoridad que es competente en razón del domicilio de la autoridad, el domicilio fiscal del contribuyente. Antes sucedía que si tú presentabas, o que como se presentaba de manera tradicional a través de escrito, este recurso, antes sucedía que si tú lo presentabas ante autoridad incompetente, tenía la obligación la autoridad de remitirlo a la autoridad que es competente para salvaguardar el derecho del contribuyente del plazo. Imagínense que ustedes iban, presentaban a la oficialía de partes un recurso de revocación el último día de vencimiento y la autoridad días después les decía yo no soy competente para conocer de recurso. No se obligaba al contribuyente a presentar otro recurso ante la autoridad competente, sino que se tenía la obligación por parte de la autoridad de remitir este recurso a la autoridad competente del domicilio fiscal. Es decir, se consideraba presentado desde el día en que se presentó, aún a pesar de la incompetencia en razón de territorio por parte de la autoridad. Se debe señalar la autoridad a la que se dirige y el objeto de la promoción, que son requisitos básicos, dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. Lo cierto es que una vez que nosotros promovemos nuestro recurso de revocación a través de buzón tributario, todo lo que, o todas las comunicaciones, incluidas las pruebas supervenientes, algún requerimiento o cumplimiento de requerimiento por falta de requisitos, tendrá que ser solventado a través del recurso, a través del buzón tributario. Entonces, por eso es que les decía, es requisito básico que si yo ya estoy pensando en que voy a promover un recurso de revocación y no me encuentro en los supuestos de excepción, es decir, que no esté obligado a estar inscrito en el RFC, entre otras que son supuestos muy específicos, tengo que estar al pendiente de que tenga habilitado mi buzón tributario y que mi e-firma, a través de esta herramienta electrónica que permite el ingreso al contribuyente al buzón tributario, esté habilitado. Porque si no es así, si bien puedo optar por el juicio de nulidad, ojo, los plazos corren de manera diferente en atención a los días hábiles o inhábiles, tanto para la autoridad fiscal como para el tribunal fiscal. Normalmente tenemos, si pensamos irnos a un recurso, siempre tenemos un poquito más de días, un poquito más de oportunidades de irnos a juicio de nulidad, porque pues tienen más días inhábiles, las vacaciones generales y demás, ¿no? Y tratándose del recurso, pues son menos días hábiles los que se fija la resolución miscelánea. Por eso es que casi en la mayoría de los casos, si yo no opto por el recurso o si por alguna razón no pude presentar el recurso a través de buzón tributario porque se venció la firma y ahora con el tema de las citas, que ustedes saben que las citas ante el SAT, pues es todo un tema, aún no se han estabilizado, es muy complicado obtener una cita para poder, en este caso, renovar la firma. Pero en caso de que no pudiera hacerlo, posiblemente tendrá la oportunidad o el colchoncito de días adicionales cuando me voy a juicio. Eso es normalmente, ¿no? Pero hay supuestos en que juega a la inversa, donde se vence primero el juicio y no el recurso. Entonces hay que tener particularmente cuidado con con este tema. Nos pregunta Joel Moreno que si el plazo para interponer el juicio de nulidad es de 45 días. No, este plazo ya se modificó, se modificó a partir del 2014 para acá, si no mal recuerdo, y que sabemos también que el plazo es igual de 30 días hábiles a partir de que surte efectos la notificación. Tenemos juicios, ambos juicios, tanto el ordinario como el sumario. El sumario es para aquellos asuntos que tienen una cuantía menor, pero el ordinario y el sumario, ambos juicios, se promueven dentro del plazo de 30 días hábiles. Por eso es que les decía, hay que tener particularmente cuidado que no se nos vaya a vencer el plazo si es que es nuestra intención irnos a recurso de revocación, porque vamos a hablar de cuáles serían los supuestos, cuáles serían los puntos finos para decidirme optar por un recurso de revocación. Entonces, Joel, la respuesta es de 30 días. Tienen ya 30 días recientemente o ya hace un par de años se reformó
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en donde nos dice que el plazo para promover el juicio de nulidad es de 30 días hábiles, siguientes a la fecha de notificación. A ver, perdón, ya me regresé. Ok. Otro de los requisitos es adjuntar o identificar la resolución o el acto que se impugna, los agravios que le causa la resolución o el acto impugnado y las pruebas y los hechos controvertidos de que se traten. Esto, el tema de los agravios que le causa la resolución es un requisito salvable o requerible por parte de la autoridad fiscal. Entonces, ¿qué pasa si alguien en algún momento me consulta a mí como experto fiscal o que tengo, que se tiene un poquito más de conocimiento de, oye, fíjate que la autoridad me notificó hace un par de semanas tal multa o tal crédito? Y nosotros le decimos, oye, pues tienes 30 días para promover el recurso o juicio. Y nos damos cuenta que cuando estamos platicando con esa persona, con ese contribuyente, está a punto de vencer el plazo para irme a recurso o a juicio. Si nos vamos a recurso, este tema de los agravios que se cause o que le cause la resolución es un requisito salvable, es decir, yo podré promover, y así lo conocemos en el argot de derecho fiscal, un recurso irregular. ¿Qué significa promover un recurso irregular? Y normalmente se hace por esa premura. ¿Por qué? Porque a lo mejor el contribuyente que buscó los servicios de representación o defensa me buscó un día antes de que venciera el recurso. Y no le voy a decir, oye, pues sabes que no tengo el tiempo para presentar, o 24 horas o 2 días. Es muy poco tiempo para poder estudiar tu asunto y para poder defenderlo. En lugar de decirle no puedo, podemos presentar el recurso de revocación de manera irregular, es decir, voy a presentar cumpliendo con ciertos requisitos, pero lo relevante o la sustancia de un recurso es elaborar o dirigir los agravios que me causa esa resolución. Este requisito es salvable, es decir, que si yo presento mi recurso, como decíamos, irregular, cumpliendo ciertos requisitos, salvo u omito mencionar los agravios porque no tuve tiempo de analizar el asunto, en fin, o porque me faltan algunas pruebas, yo puedo presentar este recurso irregular y la autoridad está obligada a requerirme estos agravios. Entonces, tendremos un espacio, tenemos un tiempo adicional para terminar de estudiar el asunto, pero yo ya cuidé mi plazo o no dejé que venciera mi plazo fatal para poder acceder a la defensa administrativa. Presenté el recurso, pasaron, ¿qué les gusta? 5 días, 3 días, 10 días, dependiendo de la autoridad que conozca el recurso, para que la autoridad me requiera y donde me va a decir tal persona física, moral, promueve recurso de revocación en contra de tal resolución y omite señalar los agravios que le causa la resolución. Se le requiere por 5 días hábiles para que presente esos agravios. Entonces, el tiempo que se tarda la autoridad en revisar ese recurso, efectuar el requerimiento de agravios y el plazo que legalmente me concede el Código Fiscal de la Federación para cumplir ese requerimiento, que son 5 días hábiles, pues ya tenemos básicamente, o estamos hablando de 15 días, 10 días hábiles más para poder estudiar el recurso, para poder estudiar el asunto de los agravios. Entonces aquí esta sería una ventaja, si podemos decirle así, del recurso de revocación, que la autoridad está obligada a requerirme los agravios si yo los omitiera. Y normalmente esta omisión es con una finalidad o es intencionada, vaya. ¿No? El tema no es que se les haya olvidado a quien promueve el recurso realizar los agravios, sino que posiblemente no se tuvo el tiempo de analizar el asunto para poder presentar el recurso con todos sus requisitos. Entonces, este sería un primer beneficio, que si yo por alguna razón no tengo el tiempo de analizar todo el asunto o cuáles son los agravios, puedo presentar mi recurso de manera irregular, es decir, omitiendo los agravios que me causa la resolución para que la autoridad esté obligada a requerirme esos agravios. Debo acompañar los documentos que acrediten la personalidad, si se actúa a nombre propio o bien a nombre de una persona moral.
el poder en el que conste esa facultad de ese representante legal para que se me reconozca la personalidad o personería, como muchos lo conocen también. Y ojo, no estaré obligado a presentar estos documentos que acrediten la personalidad si en el acto o la resolución que yo voy a impugnar, la autoridad ya me reconoce esa personalidad. Es decir, en el acto de origen de donde proviene la resolución que más tarde voy a impugnar en el recurso, ejemplo, una resolución determinante del crédito fiscal, donde se ponga sutanito de tal en carácter de representante legal de la compañía Sutanita SADCB o Lupita SADCB. En ese documento bastará para que yo me encuentre facultado para omitir, no es que no acredite la personalidad, sino que la personalidad ya fue reconocida por la autoridad fiscal y será suficiente ese solo documento para cumplir con dos requisitos, porque también es requisito el documento. En el segundo punto vemos el documento en el que conste el acto impugnado. Entonces, a través de un solo documento puede cumplir ambos requisitos, siempre y cuando en este se haya reconocido la personalidad con la que se comparece al recurso. Y también debemos acompañar la constancia de notificación del acto impugnado. Y se dice, ojo, es importante aquí también ponerle énfasis en esta situación, que esta fracción tercera nos dice, excepto cuando el contribuyente, perdón, cuando el promovente declare bajo protesta de decir verdad que no recibió constancia de notificación o cuando la notificación se haya practicado por correo certificado con acuse de recibo o cuando se trata de una negativa ficta. Si la notificación fue por edicto, se deberá señalar la fecha de la última publicación y el órgano que realizó esta publicación. Ojo en este apartado, porque dice, o más bien nos podríamos ir con la idea de que si yo hago argumentos en contra de la notificación, decirle, oye, yo no recibí notificación, me acabo de dar cuenta y, o bien digo que esa notificación fue ilegal. Se derogó el artículo 129 del Código Fiscal de la Federación que preveía que en recurso de revocación nosotros pudiéramos impugnar las notificaciones. Este artículo preveía un procedimiento especial que obligaba a la autoridad a dar a conocer al contribuyente las constancias de notificación del crédito fiscal cuando el contribuyente sostuviera que le fue dado a conocer en un, o que no le fueron dados a conocer o no hay una notificación formal. Y se preveía la ampliación del recurso una vez que nosotros o una vez que la autoridad nos diera a conocer estas constancias de notificación. Pero con la derogación del 129, hay autoridades que precisan que este procedimiento que existía antes, pues quedó en desuso. Entonces ya no es factible que podamos impugnar notificaciones en recurso de revocación. Esta sería una regla general y aquí les pido tener mucho cuidado. Y hay quienes optan de manera más conservadora, que cuando tienen que impugnar una notificación es preferible optar por el recurso, perdón, por el juicio de nulidad, porque seguramente en recurso de revocación la autoridad nos va a tener por presentado el recurso de manera extemporánea. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nos dirá que las notificaciones tienen fe pública, que son hechos manifestados por la autoridad y que se consideran ciertos y que nuestro recurso es extemporáneo. También hay criterios tanto de PRODECON como de tribunales ya que precisan que aun y cuando se haya derogado este artículo 29 que permitía la impugnación de notificaciones dentro del recurso de revocación, la autoridad aún así está obligada a darle a conocer al contribuyente y de estudiar incluso los agravios que se hayan hecho valer en contra de las notificaciones. Que si bien son criterios, lo cierto es que hay quien prefiere, porque el resultado va a ser el mismo, ¿no? La autoridad simple y sencillamente va a decir, yo solamente puedo hacer lo que la ley me faculta, y la ley no me faculta estudiar agravios en contra de impugnación de notificaciones, ni tampoco regula ya el procedimiento para darte a conocer esas constancias de notificación y que tú puedas ampliar.
Entonces, sabemos de entrada que aun y cuando pudiéramos agotar el recurso de revocación en juicio, tendremos dos tareas: de pelearnos en contra del desechamiento por extemporáneo del recurso bajo estos argumentos y sumarle todos los argumentos que implican o que se enderezará la defensa en contra del acto administrativo de origen. Entonces, cuando tenemos temas con constancias de notificación, que si son legales o no legales las constancias de notificación, que nos dan el derecho para irnos a recurso, vale la pena mejor pensar de manera directa en el juicio de nulidad. Las pruebas documentales que se ofrezcan y el dictamen pericial también se permite que el contribuyente pueda ofrecer este dictamen pericial o algún dictamen pericial en el recurso de revocación. Una de las ventajas, aquí también ya lo vamos a poder ver, es que si yo opto por el recurso de revocación, no estaré obligado a garantizar el interés fiscal cuando haya promovido este recurso. Es decir, no estaré obligado a exhibir garantía correspondiente. Este es uno de los supuestos o esta es una de las líneas por las cuales muchos contribuyentes optan por agotar en primera instancia el recurso de revocación. Ejemplo, si estamos hablando de una resolución determinante de crédito, millonaria o no, porque incluso también dependerá del perfil del contribuyente, si no tengo para garantizar o no tengo para pagar ese crédito fiscal, no me voy a meter en rollos de irme a juicio de nulidad y tener que garantizar, es decir, desembolsar a lo mejor alguna póliza de fianza o ofrecer el embargo en la vía administrativa de algún bien inmueble para que la autoridad, digamos, o simple y sencillamente me deje en paz, pueda yo ejercer mis derechos en la defensa de esta resolución determinante y no tenga eventualidades como la inmovilización de cuentas bancarias o la cancelación del certificado de sello digital, que sabemos que es el documento, la herramienta electrónica que nos permite facturar o que les permite facturar a los contribuyentes y que de no tener este certificado, pues simple y sencillamente no van a facturar y sus operaciones pues se van a venir abajo. Nos pregunta Wendy, ¿este derecho se tiene que solicitar por escrito? No, la realidad es que es por ministerio de ley. Este derecho, aun y cuando tú no lo precises, claro, no te quita nada el que no lo precises, pero si tú no lo precisas y no lo haces valer en tu recurso de revocación, no necesariamente significa que no tengas el derecho. El derecho está consagrado por ministerio de ley en el Código Fiscal de la Federación, en donde nos dice que si yo promuevo ese recurso de revocación, no estaré obligado a exhibir garantía, ojo, hasta que se resuelva mi recurso de revocación. Una vez que se resuelva mi recurso y que en caso de que se haya confirmado, es decir, que la autoridad considere que no me asiste la razón, entonces tendré o estaré obligada a impugnar esa resolución en juicio de nulidad, el siguiente paso, y entonces sí tendré que garantizar el interés fiscal de la federación. Y sí, es cierto, Wendy, el problema es que el SAT no lo reconoce o no siempre lo reconoce, y no es tanto que no lo reconoce, sino decíamos una situación particular. En el Servicio de Administración Tributaria hay varias unidades administrativas y voy a poner un ejemplo. Auditoría, facilito, auditoría fiscal, multó a un contribuyente por, una visita domiciliaria. Auditoría llevó a cabo la visita domiciliaria. Al final de esa visita domiciliaria determinó o liquidó un crédito fiscal, y este crédito fiscal, ¿qué hace? Lo manda a recaudación, ojo, lo manda a recaudación para que lo notifique. O bien lo puede notificar directamente a auditoría. Ya está notificado el crédito. Auditoría culmina con ese procedimiento. Yo ya no tengo nada más que hacer. Yo ya hice lo que el reglamento me faculta. Yo ya audité al contribuyente y ya me percaté o a juicio de la autoridad una emisión de contribuciones que ya están determinadas y ya le mandé su notificación y su crédito. Yo ya no tengo nada más que hacer y lo voy a mandar a recaudación para que recaudación lo registre
le dé un número de control a ese crédito fiscal e inicie el procedimiento administrativo de ejecución, porque ahora es otra autoridad administrativa dentro, ojo, sí, dentro del mismo SAT, y quiero que quede claro esto, no el que sean distintas unidades administrativas. Justifica la autoridad el realizar actos indebidos, por ejemplo, que si yo promoví un recurso de revocación, después venga recaudación y pretenda cobrarme, porque aquí el problema es la tardía comunicación entre las unidades administrativas del SAT. Es decir, una sola autoridad no puede hacer todo, determinarte el crédito, cobrártelo, ejercer el PAE, resolver el recurso. ¿Por qué? Porque estas facultades están muy delimitadas para cada una de las unidades administrativas del SAT. Entonces, es la mala comunicación, podría ser, o la ineficiencia, mejor dicho, esa sería la palabra. La ineficiencia de la comunicación entre las autoridades cuando yo promuevo mi recurso ante jurídica, que es la encargada de la defensa de los derechos o de los intereses del fisco federal. Jurídica está obligada a comunicar a recaudación, que es la que controla el adeudo para cobro, informarle, mira, tal contribuyente promovió el recurso para que evites iniciar el PAE, porque por ministerio de ley no está obligado a ofrecer garantía. Pero como no lo hacen, sí es factible y sucede muy frecuente que aun y cuando yo tenga interpuesto el recurso de revocación, venga recaudación a cobrar. ¿Qué hay que hacer una vez que viene de manera incorrecta y de manera ilegal recaudación a cobrarme? Simple y sencillamente mostrar el acuse de recibo de mi recurso de revocación, y ese documento bastará para que la autoridad suspenda la diligencia y considere que está suspendido el procedimiento administrativo de ejecución. Pero bien, como lo dice Wendy, normalmente o en algunos casos la autoridad, aún a pesar del recurso, inicia el procedimiento administrativo de ejecución. Esto se debe en medida, como lo decíamos, a la ineficiencia de la comunicación que tienen las autoridades en su interior, y que no es justificación y que no debe ser impedimento para que la autoridad respete los derechos efectivamente. Entonces aquí, recomendación: si yo presenté el recurso de inconformidad o recurso a revocación y estoy en sede contenciosa, perdón, en sede administrativa, la autoridad tendrá, si en caso de que hubiera ido a cobrarme o a ejercer ese PAE, tendrá que suspender la diligencia, y además tendrá que sustentar que en ese momento de la diligencia el contribuyente exhibe el acuse del recurso de revocación en contra del acto o de la resolución que se pretende ejecutar de manera coactiva. Hay casos extremos que aún a pesar de esa notificación o de ese acuse, la autoridad persiste en llevar a cabo o desahogar el procedimiento administrativo de ejecución. ¿Qué hacer en estos casos? Ya cuando el ejecutor, aún a pesar de que nosotros ya exhibimos ese acuse, decide continuar con la diligencia, les recomiendo o esta sería una sugerencia, una propuesta, que le digan al ejecutor: está bien, voy a solicitar un observador ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Sabemos, o ustedes saben, que una de las facultades de PRODECON es enviar observadores cuando son solicitados por el contribuyente a observar y dar fe pública. Ojo, la ley orgánica y los lineamientos de PRODECON le dan fe pública al asesor fiscal que se constituye en el domicilio fiscal del contribuyente para hacer constar los hechos que sucedan. Entonces, aquí una sugerencia es decirle: voy a solicitar un observador ante PRODECON. Nos echen una llamada o se contacten a la Procuraduría para que nosotros podamos hacer el contacto, no con el ejecutor, sino con la administración o el encargado de la administración que está ejecutando, para que sea ella quien informe al ejecutor que, por un lado, está promovido el recurso de revocación y que es ilegal que estén iniciando el PAE, y por otro, que se enviará un observador. Lo cierto es que aquí tenemos algunos impedimentos por el tema del traslado del observador al domicilio fiscal. Imagínense que es una diligencia en Puerto Vallarta. O sea, básicamente sería imposible que el ejecutor se traslade en tiempo real y de manera inmediata a la diligencia.
Lo cierto es que funciona el contacto para que nosotros hablemos con las autoridades, por ejemplo, de Puerto Vallarta, y que la administradora, el titular, el encargado de esa diligencia, se dé cuenta que el contribuyente ya solicitó el auxilio del PRODECON y que se suspenda la diligencia. Que no deberíamos llegar, ojo, a ese extremo. La autoridad debería respetar tan solo el acuse del recurso. Lo cierto es que hay veces que son situaciones particulares, pero esto se los comento para que en caso de que tengan algún tema más allá de que el ejecutor no quiera detener la diligencia al exhibirse el acuse del recurso, puedan tener otra alternativa o conozcan también que es un derecho de ustedes solicitar un observador ante el PRODECON. Ventajas de la interposición del recurso de revocación. Ojo, ya decíamos primero, el primer ventaja que vimos es que el requisito de expresar los agravios que me causa que me causa el acto impugnado son requeribles, son salvables. Si yo no tuve tiempo de analizar el asunto porque apenas lo conocí, hoy llega el contribuyente y hoy se vence, o llegó el contribuyente hoy y se vence mañana, yo puedo presentar mi recurso de manera irregular, así se le conoce en el argot, porque no irá con estos agravios. La autoridad está obligada a requerirme y de aquí que la autoridad me requiera, seguramente yo ya tuve el tiempo, 10 días hábiles, de analizar ese asunto. Entonces, esa es una ventaja, que ante la premura del tiempo o ante la falta de análisis integral del asunto, puedo promover mi recurso de revocación irregular. Ojo, esto es en los supuestos, decíamos, es casi básico que no hayamos tenido el tiempo de revisarlo. El recurso debe resolverse por regla general, y esto nos dice el artículo 131 del Código Fiscal, que debe resolverse dentro del plazo de 3 meses a partir de que yo presenté mi recurso. Entonces, en teoría, y digo en teoría porque a veces la práctica es muy diferente, en teoría, la resolución al recurso es mucho más rápida que un juicio de nulidad, porque el juicio de nulidad tiene otras etapas procesales y se desahoga de una forma o con un tiempo más prolongado, ¿no? Ahorita podemos decir que un juicio de nulidad rápido puede resolverse entre 5 y 8 meses, aquellos que tienen la fortuna de resolverse de manera muy rápida. Pero hay juicios que llevan hasta 2 o 3 o 4 años si hubo necesidad de que el contribuyente agotara el amparo. Entonces, otra de las ventajas es eso, que por regla general el plazo para resolver el recurso es de 3 meses. O bien, la autoridad también a veces justifica, oye, pues si no te resolví en 3 meses, pues vete e impugna la negativa ficta. Es decir, no te esperes a que te resuelvan, ve e impugna la negativa en juicio de nulidad. Se puede sí, pero antes de irse a juicio de nulidad por negativa ficta, ¿cuál es la recomendación que puedo hacerlos? Vénganse a queja ante PRODECON, y donde denuncian esta ilegalidad, porque es ilegalidad, la ley es clara en precisar que la autoridad tiene 3 meses para resolver el recurso conforme al artículo 131, que textualmente dice la autoridad deberá dictar resolución y notificarla en un término que no excederá de 3 meses contados a partir de la fecha de interposición del recurso. Entonces, si pasaron los 3 meses y no tenemos respuesta de este recurso, y es necesario o a nosotros nos interesa que la autoridad se pronuncie ya, porque ojo, esto también es importante, será el expertise o será la finalidad que cada uno de ustedes o cada uno del asunto sea necesario de acelerar o no el pronunciamiento de la autoridad. Si a mí me interesa o los plazos para mí son de vital relevancia y trascendencia, puedo irme a queja en PRODECON y decir, oye, conforme al 131, la autoridad ya debió pronunciarse, no se ha pronunciado, PRODECON requiérele que precise por qué no se ha pronunciado. Y en queja estar insistiendo para que la autoridad se pronuncie y no tener que ir a impugnar una negativa. ¿Por qué? Porque, ojo, y pongo un ejemplo, que normalmente son en estos temas, visita domiciliaria. La verdad es que una vez que la autoridad inicia una visita domiciliaria, un procedimiento, es regla general, es casi un hecho que la autoridad ya sabe a qué va y qué va a encontrar, más todo lo que se le sume o todo lo que encuentre accesorio
a lo que ya sabía que iba a encontrar. Es decir, no es un volado, no es al azar que la autoridad inicie facultades de comprobación. Normalmente la autoridad tiene distintos indicadores, distintos factores de riesgo, distintas fuentes de información que le permiten dirigir sus facultades a donde ya sabe que va a encontrar. Y decía, más todo lo que se incluya o se adhiera dentro de esa revisión ya profunda de la contabilidad. En este caso, hubo un crédito fiscal, o en la mayoría de los casos hay un crédito fiscal en perjuicio del contribuyente. Debe, omitió contribuciones, no presentó como debía presentar, multas, etc., etc. Ya tengo el crédito fiscal y ahora, ¿qué sigue? Voy a impugnarlo en recurso para no garantizar. ¿Por qué? Porque la primera desventaja o la primera situación es que normalmente los créditos de auditoría son muy cuantiosos. Estamos hablando de créditos, si bien a lo mejor no millonarios o sí bien millonarios para muchos contribuyentes y dependiendo del tipo de contribuyente, cuando son contribuyentes pequeños, aún así son muy cuantiosos a razón de los ingresos del contribuyente. Entonces tenemos un crédito cuantioso de entrada que no voy a poder garantizar o no quiero garantizar y voy a irme a recurso. Pero ojo, si bien hay ventajas para la interposición de recurso, también hay desventajas. Cuando estamos hablando de una resolución determinante de crédito fiscal, es decir, un adeudo determinado por parte del fisco, sabemos que el transcurso del tiempo significan recargos y actualizaciones de ese adeudo. Si yo debía 100 pesos, pasado 3 meses ya no debo esos 100 pesos, ya debo 120, es decir, van transcurriendo o se van actualizando y recargando las contribuciones. Pero si decíamos, es un crédito fiscal cuantioso, no quiero garantizar, porque el que signifique garantizar significa que voy a invertirle o voy a gastar más para poder materializar la garantía. Como no voy a garantizar en el recurso, sí es de mi interés que la autoridad se pronuncie y si bien pudiera no ganar de manera total el adeudo, si yo logro que en recurso de revocación la autoridad revoque esa resolución, aunque sea para determinados efectos, es decir, para que la autoridad elimine la cantidad de 3 pesos que le asiste el derecho al contribuyente. Con solo ese efecto, aunque sea mínimo, revoque la resolución, ¿qué creen? Esto me va a dar la posibilidad de irme a juicio, de seguir peleando mis intereses sin necesidad de garantizar. ¿Por qué? Porque en sede contenciosa, perdón, en sede administrativa, yo logré que la autoridad resolutora del recurso dejara sin efectos, aún por mínimo detalle que sea. Es decir, revocó para que la autoridad de origen emitiera una nueva resolución determinante o eliminara o hiciera y bla, bla. Eso no me quita el derecho de irme a juicio, pero sí me va a dar toda la ventaja de que ante esa revocación parcial ya no exista o haya quedado sin efectos mi resolución y yo pueda irme a juicio de nulidad sin tener que garantizar. Por eso es que aquí muchas veces no me sirve irme a juicio de nulidad porque se configura la negativa PIB. ¿Por qué? Porque yo necesito que la autoridad se pronuncie sobre mis agravios para ver si yo logro que con estos quede sin efectos, aunque sea una parte mínima de la resolución, para que entonces sí yo pueda irme a juicio sin necesidad de garantizar. Es decir, ya estamos del otro lado. Evité erogar o realizar gastos para garantizar mi crédito y además pude evitar iniciar el PAE, alguna inmovilización de cuentas bancarias, porque también tengo que decirlo, este año se reforma el tema de las medidas cautelares y la inmovilización de cuentas bancarias es uno de los primeros supuestos que la autoridad puede embargar de manera cautelar. Antes, las movilización de cuentas bancarias estaba en el 6º lugar, ahora del 6º lugar pasó al 1º. ¿Por qué? Porque es muy fácil para el SAT inmovilizar cuentas bancarias, sin necesidad de mandar al ejecutor, bueno, a veces lo mandan, ¿no? Pero sin necesidad de hacer mayor problema, lo único que hacen es informar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores que el contribuyente tiene
o que realizó alguna conducta que se considera evasiva, por ejemplo, de las facultades de comprobación, para que la autoridad inmovilice las cuentas bancarias. Entonces, también, ojo con esto, si nosotros vamos a recurso, vamos a evitar cualquier gestión adicional de la autoridad dentro del PAE que me pueda traer mayores complejidades. Decíamos, suspende, y aquí nos preguntaba Wendy, que si teníamos que solicitar ese derecho por escrito, no. El artículo 144 del Código Fiscal de la Federación establece por Ministerio de Ley que la sola interposición del recurso de revocación suspende la ejecución del acto sin necesidad de que exista garantía de interés fiscal. Ahora, ya vimos que nos va a ayudar para la garantía. ¿Qué recomiendo yo si es posible para el contribuyente? Me fui a recurso, voy a tener un colchón de 3 meses, suponiendo que la autoridad se pronuncie en los 3 meses que conforme a derecho le da la ley. Esos 3 meses me van a permitir a mí de analizar la forma o de obtener el recurso para pagar el crédito fiscal. En caso de que en nuestro recurso fuera desfavorable, es decir, que confirme la resolución determinante, yo sé que tengo a salvo los siguientes medios de defensa, que sería el juicio de nulidad, pero el que la autoridad haya confirmado en recurso esa resolución implica que yo esté obligado a garantizar. Porque si no garantizo, podré ejercer mis derechos en sede contenciosa, sí, pero eso no significa que la autoridad no esté facultada para poder iniciar el PAE. Entonces, estos 3 meses para muchos contribuyentes, muchos empresarios, les permite buscar alguna fuente de financiamiento, algún préstamo, alguna cuestión que permita que una vez que se resuelva el recurso, paguen el crédito fiscal. Recomiendo que cuando se puede, se pague el crédito fiscal, sí, porque se van a evitar muchos problemas. Y digo, se van a evitar muchos problemas y lo pongo entrecomillado, porque a veces aún pagado el crédito, volvemos a lo mismo, la ineficacia de la autoridad o de la comunicación interna entre las autoridades del SAT nos complican la vida, pero recomiendo o sugiero que cuando se pueda pagar el crédito fiscal, páguenlo. Si al final de la historia me fui a juicio de nulidad y en juicio de nulidad gané, se declaró la nulidad del crédito, de la multa, de cualquier resolución que yo haya enterado o pagado ese adeudo, la autoridad, una vez que queda sin efectos esa resolución o que se declara nula esa resolución, la autoridad está obligada a devolverme esa cantidad con los intereses y las actualizaciones correspondientes. Es decir, lo voy a ver como una pequeña inversión. Pagué el adeudo, al final gané el juicio y voy a solicitar la devolución, que claro, será otro tema que tampoco es, digo, no es que sea tan fácil, ¿no? Ya se declara la nulidad y al día siguiente la autoridad me devuelve. No, lo tengo que pedir y tengo que iniciar un trámite y demás. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que ya no me van a devolver los 100 pesos que pagué, sino que lo van a actualizar y le van a incluir los intereses correspondientes y me van a devolver esos 100 pesos más sus accesorios y actualizaciones. Entonces, esto es bueno para un escenario como ese. ¿Qué pasa si yo perdí el juicio? Yo perdí el juicio después de 3 años, por ejemplo, digo, nos vamos a ir a un caso extremo, que si hubiera reconocido la validez de la resolución, me tuve que ir a juicio de amparo, el colegiado se tardó, en fin. Pasaron 3 años y perdí el juicio. Yo ya pagué la deuda. Si no lo hubiera pagado o lo hubiera garantizado, voy a invertir, ejemplo, en pólizas de fianza. Y al final de la historia, yo tuve o tengo un adeudo que ya no voy a pagar 100 pesos, ya voy a pagar 170 pesos por todos los recargos y las actualizaciones que decíamos generan las contribuciones. Entonces, ojo en estos temas, la verdad es que son complejos o son complicados para los contribuyentes por el tema pues del rigor con el que se realiza el procedimiento administrativo de ejecución, por el tema de la actualización y los recargos de las contribuciones, por lo que sí vale la pena hacer el esfuerzo primero, para saber si me conviene o no irme al recurso, que yo lo recomiendo, aun y cuando sepamos que son pocas las posibilidades de ganar el efecto que yo quiero, es decir, el efecto de que quede todo sin efecto. Sin embargo, sí pudiera obtener un efecto provisional o un efecto, por mínimo que sea, que la jurídica deje sin efectos esa resolución. Con eso me voy a juicio en nulidad sin necesidad de garantizar.
También tenemos otra ventaja en la interposición del recurso, que es la oportunidad de presentar pruebas que no hubieran sido ofrecidas en el procedimiento de origen, como lo dice el artículo 130 del Código Fiscal de la Federación. Y aun y cuando pudiera parecer que no es una ventaja, que es una ventaja simple, la verdad tiene más trascendencia de lo que ustedes creen. Si durante un procedimiento administrativo en materia aduanera, por ejemplo, en una revisión, por alguna razón yo no ofrecí todas las pruebas que tenía a mi alcance, y que porque el contador, que porque esto, que porque el tiempo, que porque no sé dónde están, no los ofrecí, si yo me voy a juicio de nulidad, hay una jurisprudencia que dice ya no me puedes exhibir las pruebas no aportadas en el procedimiento de origen. ¿Por qué? Porque la autoridad no las tuvo a la vista, no las valoró y no las puedes aportar en juicio por el principio, porque no opera el principio de litigia abierta. Entonces no podrás ofrecer estas pruebas. Pero si yo me voy al recurso, se considera que hacer parte de las defensa administrativa, es decir, con la propia autoridad, yo puedo ofrecer pruebas que no hubiera ofrecido en el recurso. ¿Por qué? Para evitar el tema de la jurisprudencia que les platico y para fortalecer mi medio de defensa eventual en un juicio de nulidad. Entonces, esta ventaja es mucho más compleja, mucho más benéfica de lo que pudiera sonar si solamente lo leemos tal cual. Me ofrece la oportunidad de presentar pruebas que no fueron ofrecidas en el recurso de origen. Normalmente cuando alguien nos consulta o cuando vamos a asesorar a alguien o cuando ya tenemos el problema encima es cuando nos ponemos a pensar de, híjole, hubiera ofrecido esto, o por qué no le dije esto, o por qué esto, o por qué, o a lo mejor pedí alguna prueba, alguna autoridad diferente y no la aportó, podría ser a la Secretaría de Economía, alguna norma oficial mexicana, alguna certificación, qué sé yo. Puede haber múltiples factores por los cuales no se hayan ofrecido en el procedimiento de origen ciertas pruebas. Pero si yo opto por irme al recurso, aquí puedo ofrecer todas las pruebas con independencia de si fueron o no valoradas por la autoridad que emite el laudo. Y además, porque también tenemos como ventaja que si yo presenté mi recurso de revocación, dentro del plazo de 15 días posteriores a la presentación de este recurso, puedo anunciar el ofrecimiento de pruebas adicionales. Es decir, todavía me da una segunda chance de ya presenté el recurso, ya lo presenté como considero que voy a obtener la razón, pero en el Inter se me ocurrió o en el Inter me aportaron o mi proveedor aportó cierta cosa o me dio algún elemento que me sirve a mí, las puedo anunciar 15 días posteriores a que yo presente el recurso y decirle a la autoridad, ¿sabes qué? Además de las que ya aporté, también aporto estas. Y la autoridad está obligada a valorarlas. Entonces, creo que las ventajas de promover el recurso de revocación son muchas y esto va a depender de la calidad del acto que vayamos a impugnar, porque insisto, no perdamos de vista que cuando se trata de la impugnación de créditos fiscales, nuestra desventaja o nuestro contraste sería que el crédito fiscal aumente por los recargos y actualizaciones. Pero si mi intención con el recurso de revocación es hacerme de alguna fuente de financiamiento para que podamos realizar el pago de la deuda e irme a juicio sin tener complicaciones al respecto, creo que esto va a resultar favorable para el contribuyente. ¿Por qué? Porque decíamos, son muy invasivos el tema del procedimiento administrativo de ejecución. Traemos aquí un ejemplo de un crédito fiscal. Ojo, estamos hablando solamente ahorita de adeudos fiscales de manera general para los contribuyentes o para el empresario, pero también hay seguimiento de derechos, perdón, o hay seguimiento de créditos o adeudos o procedimientos que no necesariamente impactan solo al contribuyente o al empresario o al importador exportador, sino que tienen un reflejo, un efecto espejo para el caso de los agentes aduanales, por ejemplo, ¿no? Que si bien hay una responsabilidad solidaria, hay veces que la autoridad dice, oye, no te aplica la responsabilidad solidaria, eres el responsable porque tú eres el que presenta las mercancías o que
no hay un dato inexacto que se haya ocasionado con motivo de los documentos que en su caso haya proporcionado el importador-exportador, sino que es un dato totalmente atribuible al agente aduanal. También hay sanciones para pues este tipo de expertos en materia aduanera que la autoridad considera que son de manera directa a los agentes aduanales. Este es un ejemplo, claro, se omite con toda la reserva y es solamente a modo de ejemplo que podamos dimensionar hasta dónde pudiera llegar un tema fiscal para un agente aduanal. Un crédito de un poquito más de 18 millones de pesos, donde se le impone la infracción al agente aduanal del 183 fracción sexta de la ley aduanera, que es una multa equivalente del 70 al 100% del valor de la aduana de las mercancías. Entonces, imagínense la cantidad o imagínense la complejidad del asunto para un agente aduanal de esta cantidad, ¿no? Puntos resolutivos, se determina un crédito por 18 millones de pesos, se fundamentan, se informa, y aquí lo que quería saber, o más bien lo que quería comentar también es que hay un beneficio o un descuento si se paga dentro de los 10 días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación de la deuda. Entonces, eso no significa que si yo pago el crédito fiscal dentro de estos 10 días hábiles siguientes, yo vaya a consentir el crédito. Es decir, de, ay, bueno, ya no voy a hacer nada, lo voy a pagar y ya. No, es acceder a una facilidad administrativa de poder acceder al 50% de descuento de la multa impuesta, si lo pago dentro de los 10 días hábiles siguientes, que también vale la pena que consideremos que si lo pagamos no significa que no podamos ejercer nuestros derechos, ya sean recurso o juicio de nulidad, pero que esto nos ayudará a disminuir el adeudo para una posible garantía. Esto es algo muy importante que también debe, sí o sí, señalarse por las autoridades fiscales en las resoluciones que se consideren impugnables o definitivas a través de juicio o recurso. En este caso, la autoridad lo señaló así. Se hace saber que de conformidad con el artículo 23 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que la presente resolución es susceptible de impugnarse por cualquiera de los siguientes medios. Nos debe decir el plazo, nos debe decir el tribunal o la autoridad ante quién se va a promover ese recurso. Y en este caso nos dice dentro de los 30 días hábiles siguientes aquel en que surte efectos la notificación mediante la interposición del recurso de revocación previsto en el 116 de Código Fiscal de la Federación, el cual deberá presentarse a través de buzón tributario. Este señalamiento, ¿qué hubiera pasado si la autoridad, y por eso sugiero, digo, normalmente es algo que ya traen de cajón, de formato, de machote, como ustedes quieran llamarla, pero lo cierto es que hay veces que la autoridad sí se le va o sí omite señalar cuál es, primero que es una resolución susceptible de impugnarse, el plazo que yo tengo para impugnarla, ante quién y cómo voy a presentar ese medio de defensa. ¿Por qué? Porque está consagrado en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. ¿Qué hubiera pasado si la autoridad omite este señalamiento? El mismo artículo 23 nos dice que cuando la autoridad no omita este señalamiento, los contribuyentes, ojo, contarán con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el recurso o juicio. Es decir, no voy a tener 30 días. Se duplica el plazo y tengo 60 días hábiles para impugnar esa resolución, lo cual pues nos da muchísimas oportunidades. Hay veces que el contribuyente llega ya con los plazos vencidos. ¿Qué hacemos? Primero, revisar si la autoridad cumplió con este requisito. Y si no cumplió con este requisito, ¿qué creen? Pues ya no tenemos 30, tenemos 60 días y posiblemente el derecho de poder irnos a recurso o a juicio respecto de una resolución que, si no hubiéramos revisado esto, pudiera haber sido consentida o se hubiera considerado consentida por ese simple hecho. Les voy a compartir rapidísimos casos de éxitos que son muy, digamos, muy obtenidos por la Delegación Jalisco en recurso de revocación, que no son tan sencillos, pero que
Al fin de cuentas, lo que quiero expresar con esto es que vemos cómo poco a poco la autoridad o la justicia administrativa está funcionando para ciertos casos. En este caso se niega la devolución de IVA a un contribuyente porque se estima que los insecticidas y rodenticidas que enajenan a la contribuyente están grabados a la tasa del 16%. ¿Por qué a la tasa del 16% de IVA? ¿Por qué? Porque dice, oye, ¿sabes que el artículo 2, la fracción A, el artículo 2A, fracción primera, inciso F de la ley del impuesto al valor agregado, no establece que sea una de las excepciones, o más bien que sea uno de los supuestos para que se aplique la tasa preferencial del 0% del valor agregado? Porque únicamente dice plaguicidas. Y ya, entonces como un insecticida y un rodenticida pues no es un plaguicida, pues entonces te niego la devolución. ¿Qué hace la jurídica? La jurídica resuelve el recurso de revocación señalando que los insecticidas y rodenticidas son una clasificación de plaguicidas y que se encuentran incluidos en este artículo 2A de la fracción primera, aun y cuando no se haya incluido expresamente como tal la palabra insecticidas o rodenticidas. Y esto lo hace a través del análisis de una norma oficial mexicana que nos dice cuál es la clasificación de los plaguicidas y se considera también dentro de estos plaguicidas a un insecticida y un rodenticida. Esto dio como origen o motivó un criterio jurisdiccional de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Ustedes saben que hay distintas fuentes formales del derecho y que tenemos que saber lo que dice la ley, que tenemos que saber a veces qué dice el Poder Judicial, si hay jurisprudencia, si hay criterios y demás. Ahora, la PRODECON emite, dependiendo de cada facultad sustantiva que tiene distintos criterios, que serían una especie de tesis, una especie de jurisprudencia, que no son obligatorias, claro está, pero que sirven de apoyo al contribuyente en múltiples casos o en múltiples asuntos. Este asunto, les digo, se genera un criterio donde se cuida la identidad del contribuyente que acudió en auxilio o que pidió el apoyo por parte de PRODECON, pero que lo que intenta es que estos casos de éxito o estos casos donde la PRODECON considera que la autoridad está violando derechos, emitir criterios para que los contribuyentes los puedan utilizar en cualquier procedimiento con la autoridad. En este caso, este criterio dice valor agregado, la enajenación de insecticidas y rodenticidas está grabada a la tasa del 0% de dicho impuesto, siempre que sean destinados a la agricultura o ganadería. El siguiente es un crédito fiscal de cuando entonces se llamaba Administración Local de Servicios al Contribuyente. Ustedes recordarán mucho el tema de las facultades que se iniciaron en términos del 41 de Código Fiscal de depósitos bancarios en cuentas bancarias de los contribuyentes que a juicio de la autoridad no habían pagado impuestos. Primero iniciaban con una cartita de invitación, contribuyente, advertí que en tu cuenta bancaria recibiste 300,000 pesos y no presentaste declaración anual. Mira, soy tan buena onda que ahí te va la línea de captura, me debes el 30% de esos 300,000 pesos, págamelos. Con el apercibimiento de que si no lo haces, pues no te va a pasar nada, no te voy a multar, pero lo tomaré en cuenta para una posible y eventual facultades de comprobación o facultades de vigilancia. El 41 de código es justo eso, sin necesidad de que se inicien facultades de comprobación como tal o tan formales, permiten la autoridad determinar adeudos fiscales cuando determine o considere discrepancias de los contribuyentes. Y se hacía a través de los depósitos bancarios. Se interpuso el recurso de revocación en este asunto y la autoridad resolvió revocar esa resolución porque bajo el principio de que efectivamente la autoridad emisora de esta resolución no estaba considerando los ingresos y las deducciones que el contribuyente sí había manifestado en las declaraciones. Entonces, también surge un criterio normativo de estos asuntos. Ojo, no necesariamente de cada asunto de éxito hay un criterio, se considera la relevancia o trascendencia del asunto para que los contribuyentes pues, puedan acceder fácilmente a estos derechos. A estos criterios. Y hablando ya de derechos del contribuyente que tenemos que tener muy presente
y que nos ayudan dentro de la tramitación del recurso de revocación, podemos mencionar lo siguiente. Derecho a conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que se aparte. ¿Y por qué está relacionado con el recurso? Porque ya decíamos, la autoridad tiene 3 meses para resolver el recurso. ¿Y qué pasa si no resuelve? Pues tengo derecho a conocer qué pasa con ese asunto y qué voy a hacer. O le pregunto directamente a la autoridad o vengo a Prodecon y promuevo una queja porque primero tengo derecho y además el derecho de promover una queja contra actos que presuntamente transgredan los derechos del contribuyente y además porque esta ley en este artículo 2, en la fracción tercera, dice que el contribuyente tiene a conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en que se aparte. En la fracción sexta dice derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad. ¿Cuántas veces no tenemos trámites administrativos con la autoridad donde tenemos que aportar múltiples y cajas de documentos cuando la autoridad incluso ya pudiera contar o ya tiene en su poder esta información o estos documentos porque ya los aporté en un trámite adicional o simple y sencillamente porque son documentos digitales? Por ejemplo, CFDI, donde la autoridad los puede consultar desde sus sistemas institucionales. Y aquí tendrá el derecho de no aportarlos porque ya tienes en su poder esos documentos. El siguiente es derecho a que las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran su intervención se lleven a cabo de la forma que resulte menos onerosa. Y ojo, aquí con la pregunta que hacía Wendy. Si bien por ministerio de ley, si yo promuevo el recurso, la autoridad no debe venir a realizar el PAE, también tengo el derecho. Oye, pues si yo ya promoví el recurso, ¿por qué vienes a realizar un PAE? Tengo derecho a que se realicen de la forma menos onerosa. Ni siquiera tengo la obligación de garantizar el interés fiscal ni de atender una diligencia que no tiene razón de ser. Derecho a formular alegatos, presentar y ofrecer pruebas conforme a las disposiciones aplicables, incluso el expediente administrativo del que emane el acto impugnado. Esto también viene mucho a colación con el tema del recurso. Yo puedo ofrecer ese expediente administrativo, por ejemplo, un PAMA, un PAC, una auditoría, una sanción, cualquier expediente del que haya emanado la resolución que yo vaya a impugnar el recurso, tengo el derecho de ofrecerlo como prueba en el recurso. Es decir, ya no voy a ofrecer esas documentales que en su momento ya ofrecí ante la autoridad inicial, ¿no? A ver, ahora déjenme ver. Tengo por aquí algunas preguntas. Dice, referente a la fracción sexta del artículo 2, ¿basta invocar dicho precepto o es obligación del soberano citar plenamente ante las autoridades que obran ya esas documentales? Sí y no. Digo, basta con invocar, sí, tú nada más podrías invocar este derecho o este artículo para que la autoridad pues tenga la obligación o tú no tengas la obligación de aportar esas documentales. Y si bien no sería obligación, más bien del gobernado del particular, citar esas documentales, yo sí sugiero, o es más, yo recomiendo que sí se citen textualmente y específicamente cuáles son esas documentales. ¿Por qué? Porque nos estamos curando en salud y estamos perfeccionando nuestro recurso por si hay una eventual, más bien, o si eventualmente tenemos que agotar un juicio de nulidad. Yo cito mi artículo y bastaría con invocarlo sí, pero curarme en salud y ser un poco más contundente, el expediente administrativo no aportar esas documentales que consisten en sutana, mangana y perengana de manera muy específica, a través de las cuales se pretende probar a la autoridad que X, ¿no? Que sí cumplen los requisitos de la deducción, que el comprobante fiscal sí contiene la descripción del servicio que me prestó, etc., etc. Es decir, sí vale la pena tomarnos unos minutos más para hacer, digo, si bien no lo irroga como tal o como obligación, sí vale la pena que podamos hacerlo valer para que la autoridad revisora o la autoridad que va a resolver el recurso sepa específicamente qué es lo que se pretende con esas documentales. Y bien, ya para terminar, ustedes saben que Prodecon ofrece los medios alternativos de defensa. En alguna ocasión ya los platicamos. Y si bien el recurso de revocación también, o más bien, Prodecon funge como abogado, patrón o defensor del contribuyente, tanto en recurso como en juicios.
es la única facultad que está limitada a la razón de la cuantía. Todas las demás, no importa si son 2 pesos, si son miles de millones de pesos, les decía, atendemos al contribuyente de a pie, al asalariado, como a las multinacionales. Digo, no puedo hablar de nombres, pero hay empresas multinacionales que también solicitan los servicios de Prodecon, grandes exportadores, que tienen certificaciones IMEX, en fin, que son monstruos internacionalmente por operaciones y que también solicitan los servicios de Prodecon, a lo mejor no a través de esta faceta, que es el abogado defensor, pero sí a través del procedimiento de queja, que realmente ofrece un abanico de opciones y oportunidades para sumar y adicionar la defensa de los contribuyentes. Créanme que aún y que a pesar que ustedes puedan irse a juicio o a recurso y se vienen a queja, créanme que van a obtener un mejor escenario, van a poder obtener pruebas, van a poder obtener alguna consideración que les ayude a fortalecer en caso de que tengan que irse a un medio de defensa. Siempre será bueno acompañarse y, ojo, la ley no impide que sean de manera paralela o que uno excluya al otro. Yo puedo promover queja ante Prodecon e irme a recurso, sí, no son excluyentes. Créanme que siempre van a tener, decía yo, y este es particularmente mi punto de vista, mucho más alternativas de solución. Van a poder obtener elementos, pruebas, manifestaciones por parte de las autoridades fiscales que les ayudará en su defensa, tanto en la queja como en sede contenciosa. Pero decíamos, el único servicio que está limitado en Prodecon es el de la representación legal. Desafortunadamente, el legislador consideró, no nos dice por qué, consideró que un crédito fiscal o el contribuyente que tenga un crédito fiscal de más de 981,000 pesos, que es un monto histórico, no incluye los accesorios, que también esa es una buena noticia. Cada año se renueva esta cantidad. ¿Por qué? Porque son 30 veces el salario mínimo, ahorita sería la UMA elevado al año, lo que nos da 900 y tantos mil pesos, casi 1,000,000 de pesos. Si excede esta cuantía, Prodecon ya no es competente para prestar este servicio a los contribuyentes. Y decíamos, híjole, lamentablemente el legislador consideró que si el contribuyente tiene un crédito de esta cuantía, ya tiene la solvencia económica para pagar un abogado en materia fiscal y aduanera, que sabemos que es, pues, cara la defensa, sí, sabemos que es compleja, complicada por pues todas las cuestiones que también son inherentes al procedimiento administrativo de ejecución y por todas las implicaciones que puede surgir. Pero, pues, en mi particular punto de vista, falso, creo que no necesariamente el monto del crédito implica la calidad o el perfil del contribuyente. Ejemplo, robos de identidad, donde nos ha tocado conocer de múltiples asuntos en el procedimiento de queja, donde los contribuyentes o las personas físicas son susceptibles de un robo de identidad, es decir, que fueron utilizados sus datos personales, donde se aperturaron cuentas bancarias, donde se inscribieron al RFC, donde son empresarios pues, de una empresa que factura miles de millones de pesos y que simplemente derivan pues, de un delito eh, de robo de identidad y que tienen problemas con el fisco federal porque los consideran facturadores por defraudación al fisco federal, por la apertura de las cuentas bancarias en donde se hacen transferencias millonarias, en fin. Y créanme que estos adeudos fiscales ni siquiera por asomo llegan a esta cantidad, pero lo superan, pero en demasía. Y aquí, pues, es una persona física de a pie que normalmente se aprovechan de personas, pues, que viven en poblados muy particulares o muy desolados. En fin, esto es como una muestra simple y sencillamente para decir que el monto en la cuantía del crédito no necesariamente implica con la calidad y el perfil del contribuyente. Y conclusiones finales respecto de los criterios. Si bien no lo hablamos tan ampliamente, sí les decía que Prodecon procura que cada caso de éxito se pueda someter al comité. El comité, digamos, es como, o está integrado por los delegados de cada estado de la República, por los subprocuradores y demás, donde se discuten los asuntos, donde finalmente se determina si vale la pena publicitar esos criterios de casos de éxito o de violaciones graves y evidentes cometidas en perjuicio del contribuyente. ¿Para qué me sirve un criterio? Ojo, un criterio de Prodecon. Va a existir, y eso tómenlo muy en cuenta,
Cuando tengan algún asunto, valdría la pena que se metieran a la página y consultaran los criterios que ha emitido Prodecon, porque seguramente encontrarán alguno que les servirá para sustentar o para apoyar su defensa ante la autoridad fiscal. ¿Por qué? Porque va a existir un pronunciamiento casi inmediato sobre temas novedosos y de vanguardia. Es decir, no, a diferencia del Poder Judicial y de jurisprudencia, tienen que pasar años para que exista una tesis o una jurisprudencia. ¿Por qué? Porque sabemos hasta cierto punto la lentitud con la que se tramitan algunos juicios que justamente dan origen a estas jurisprudencias. Es decir, pasaron mucho tiempo. Y en el caso de Prodecon, la realidad es que los asuntos se resuelven mucho más rápido y nos permite pronunciarnos de manera mucho más rápida sobre temas novedosos, ¿no? Incluso, decíamos, previo al Poder Judicial o al tribunal sobre alguna tesis. El posicionamiento de Prodecon permite generar respaldo para los pagadores de impuestos haciendo uso de los criterios en defensa de sus intereses, incluso desde el inicio de cualquier procedimiento o acto de autoridad. El contenido de los criterios han producido importantes cambios en la legislación fiscal y aduanera a través de modificaciones a las disposiciones y reglas de resolución miscelánea en beneficio de los contribuyentes. Y además, ¿qué creen? En recientes fechas hemos advertido que diversas sentencias ya del Poder Judicial, incluso del Tribunal, bueno, en el Tribunal tenemos una tesis desafortunada donde dice, oye, los criterios de Prodecon no son vinculativos, no son obligatorios y a mí me valen. Eso es lo que dice el Tribunal. Pero ¿qué pasó con el Poder Judicial? Ya hay sentencias del Poder Judicial donde dicen o donde hacen textualmente referencia a los criterios de Prodecon y donde dice, oye, cito por las cuestiones, ojo, por orientación, por analogía, por identidad de razón o por los principios jurídicos que le integran, el criterio de Prodecon en tal sentido. Entonces creo que tenemos también nosotros como gobernados la tarea de apoyar o de hacer más fuertes estos criterios y llevarlos pues al conocimiento tanto de las autoridades como del Poder Judicial. Y pues listo, les agradezco mucho. Esto es, digo, a grosso modo, pues los puntos que debemos considerar en un recurso de revocación. Claro, hay múltiples situaciones particulares y cada uno debe ser eso, juzgarlo y analizarlo de manera muy particular y específica respecto de cada asunto, pero creo o traté de que esta charla ustedes se fueran con los temas que tienen que revisar sí o sí y que vale la pena preguntarnos previo a irnos o no a recurso, que sepan también que hay medios alternativos que se pueden acompañar con independencia de si hay o no recurso y también los criterios que muchas veces ustedes o el gobernado utiliza para soportar sus recursos. Entonces, abrimos el espacio a las preguntas y respuestas. Les comparto también ahí la dirección donde estamos ubicados, los teléfonos, el WhatsApp y el correo electrónico de Prodecon, donde nos pueden mandar sus dudas, donde nos pueden acompañar, incluso promover cualquier queja por correo electrónico, cualquier acuerdo conclusivo, es decir, donde de manera directa tendrán el contacto con la Procuraduría para que lo tengan ahí, lo anoten. WhatsApp, por ejemplo, ante una emergencia, alguna diligencia de, oye, me están embargando, ¿qué hago? Lo pueden preguntar pues en tiempo real en el WhatsApp o en el correo electrónico y con mucho gusto se brinda la atención al contribuyente. Les comparto también mi correo electrónico y no me resta más que agradecerles, su servidora Mayela Lanteros. Les agradezco mucho el tiempo y creo que por ahí este es un código QR, creo que los organizadores comparten para la encuesta de evaluación de su servidora respecto al tema abordado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mayela. Es un honor, como siempre, para nosotros contar con tu colaboración. Todas las aportaciones que nos has hecho en esta plática nos resultan de gran utilidad y pues bueno, como ahí nos lo solicitaban, muchas gracias por los medios de contacto que nos pones en pantalla, Laura, conforme a tu petición. Pues un gusto para nosotros contar con tu colaboración, Mayela. Gracias también a todos los participantes por acompañarnos esta mañana. Si no alcanzaron a escanear el código QR, sin problema nos escriben al correo de capacitación. Muchas gracias, Mayela. Y también les hacemos llegar el link para efecto de que nos puedan apoyar con sus comentarios. También nos pueden sugerir nuevos temas y en ese sentido nos es de gran utilidad contar con los mismos.
Mil gracias, Mayela, en nombre de esta asociación. Te agradecemos todos los comentarios, el tiempo, el apoyo brindado esta mañana. Es un honor con nosotros haber contado con tu colaboración y pues un excelente día para todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.